¿Qué tal amigos? Volkswagen Tiguan 2.0. Vamos a quitar el intake o múltiple de admisión para revisar un liqueo de agua grande que trae debajo del intake. Entonces vamos a quitar esos tornillos del bracket que están ahí, como ese que se cayó. Vamos a quitarlo del otro lado, también lleva otro tornillo. Lleva otro por aquí donde les muestro también. Son tornillos Torx 30, creo que era la medida. Entonces vamos a retirarlos y ahí por las orillas también va a llevar unas tuercas 10. Ahorita estamos quitando los tornillos Torx. Llevan, llevan varios arriba, llevan por la parte de abajo también para que chequen bien. Ahí les muestro más o menos. Ahí estoy quitándole ahorita una tuerca número 10. Lleva una de ese lado y lleva una por el otro lado. Ahí con la extensión de un cuarto la vamos removiendo. Tal vez necesiten ayuda de un imán para sacar las tuercas para que no se les vayan a caer. Aquí les estoy mostrando los tornillos, creo que es el tornillo Torx que va por la parte de abajo. Lleva también como 3 o 4 por abajo y arriba también lleva. Entonces aquí les muestro también uno que lleva oculto ahí por la parte del medio, arriba del cuerpo de aceleración. Ahí con la lámpara les estoy tratando de iluminar un poco, aunque no se puede ver muy bien. Trato de mover la extensión para que alcancen a verlo, ya que por arriba tal vez se les pueda pasar y luego lo quieran quitar y no les dé. Ahí con el imán a mí me sirve mucho porque realmente con ese me facilita mucho el trabajo para sacar los tornillos, al igual que para meterlos. Entonces aquí vemos, ahorita vamos a ver el tamaño del tornillo, ahorita ya estoy por sacarlo. Lo meto el imán y luego lo empiezo a recortar un poquito para no batallar. Miren el tamaño del tornillo. Aquí ahorita voy a quitarle lo que vienen siendo estos conectores. Esto lo hacía yo porque realmente quería ver si evitaba quitar el alternador. Ahí lleva una tuerca 13 milímetros, creo que era. Ahí se las muestro en un bracket de aluminio. Ahí como la pueden ver es esa tuerca. Yo realmente no quería quitar el alternador. Yo pensé que solamente quitando la tuerca ya iba a poder quitarlo. Pero realmente al final tuve que quitar el alternador. Aquí lo estoy aflojando. Estamos aflojando la banda. Vamos a quitarle los tornillos. Tal vez sean un poco largos o puedan pensar que no sale sin quitar el abanico, pero aquí les muestro y realmente sí se puede salir. Miren, ahorita se los voy a mostrar. Aquí está el tornillo. Lleva dos abajo, lleva dos por la parte de arriba también. Vamos a moverlo a un lado y aquí también tenemos lo que viene siendo el conector y enseguida ahí vamos a tener también la tuerca, creo que también era 13 milímetros esa tuerca. Esta la vamos a quitar también, es el cable. Antes de eso ya tienen que tener desconectada su batería y por ahí por una orilla vamos a hacer espacio para quitar el alternador. Aquí le estoy mostrando el dado M9, esa es la medida, creo que era la M9. Ese es para el bracket que les mostré de la tuerca que estábamos quitando. Ahora con ese dado vamos a quitar el tornillo de la parte de abajo para retirar el bracket de aluminio. Ese está agarrando el bloque y el múltiple de admisión. Aquí ya metí el dado y aquí les muestro cómo es que lo estoy quitando yo. Con el ratch y con el dado ahí puesto, así lo quitamos, ahí se los muestro. Arriba iba la tuerca y abajo el tornillo. Entonces aquí ya que tenemos quitado eso, vamos a quitar con una llave 17 milímetros la línea de la gasolina y vamos a empezar a quitar los conectores que nos estorben. Aquí les muestro uno, lleva otro por la parte de atrás. Ahí ahorita a ver si puedo enfocar bien la cámara. Ahí está, ahí lleva otro por ahí atrás. Ahí ya quitamos una manguerita también de vacuum o de vacío. Aquí estamos retirando el intake y vemos que traemos todavía parte del arnés conectado. Fíjense bien cómo va. Ese después lo tienen que meter por ahí, ese conector. Lleva otro conector por ahí abajo, ahí se alcanza a ver. Ese con un desarmador tienen que tratar de moverle el candado y después empujarlo un poquito para abajo para que salga. Yo lo hago más fácil con las dos manos, pero no les puedo mostrar bien por la cámara. Pero ahí le tienen que mover con el desarmador el candadito para que deslaquee el conector. Y una vez que afloje, ya nomás lo jalan para abajo y sale. Aquí ya tenemos parte del arnés quitado, pero todavía nos quedan unos clips de plástico que van agarrando. Ahí los pueden ver y con un desarmador creo que es como un piquito, ahí se los muestro, un gancho. Con ese le voy quitando el clip para que no se dañe con cuidado. Lo vamos apachurrando, ahí como pueden ver. Y ahí lo vamos después de que ya lo meten bien, ya nomás lo jalan para abajo y ahí se queda el arnés. Disculpen que ando con todo el guante roto, pero a veces prefiero seguirle por estar grabando. Bueno, aquí estamos viendo ahora
el sensor de temperatura que está ahí entre el arnés. Como pueden ver, eso es lo que nos estaba causando el liqueo grande de agua o anticongelante. Bueno amigos, aquí ya tengo el clip y la liga del sensor que vamos a cambiar. El clip era lo que les había mostrado, que se le había quebrado una patita y por eso lo había aventado el sensor. Me cuentan que ya hace tiempo que le habían hecho, lo habían empacado todo el motor, que muchas partes estaban nuevas, que le habían cambiado bomba, no sé qué tanto. Pues bueno, ahorita me dicen que ahorita la verdad no hay presupuesto, que nomás lo menos que se pueda, nomás que trabaje para que el carro los pueda seguir llevando al trabajo, porque ahorita la situación está difícil amigos. Entonces vamos a hacer lo que nos piden. Ahorita simplemente vamos a cambiarle el clip y la liga. El sensor está bueno, como nos dicen que no hay presupuesto, no lo vamos a cambiar ahorita. Vamos a poner la liga y el clip y lo vamos a poner donde va, porque este tenía un tiradero fuerte de agua. No se alcanzaba a ver bien a dónde por el intake o la admisión que estaba aquí en ese lugar. No se alcanzaba a ver bien dónde, pero sabíamos que necesitábamos quitarla. Y vimos, tal vez a veces, ya ven, los Volkswagen muchas veces llevan muchos tubos de plástico, cosas así que se les pueden quebrar. No llevo tiempo que no trabajo mucho en estos carros, pero bueno, ahorita le quitamos lo que viene siendo el intake y aquí podemos ver que pudimos ver realmente lo que estaba causando el liqueo de anticongelante en gran cantidad. Entonces ahorita estas partes del dealer me costaron $10 las dos, entonces realmente pues no es un gasto fuerte. Vamos a cambiarlo y vamos a poner para atrás ahora sí lo que viene siendo el intake con sus empaques. Los empaques están nuevos, como les digo, no llevaba mucho tiempo que nos cuentan que lo habían arreglado. Así se alcanza a ver todo, que no tiene liqueos ni nada. Ahí se ve el silicón que le habían puesto. Realmente por abajo está limpiecito el motor, no tiene ningún liqueo. Sí se nota que lo habían arreglado. Entonces pues vamos a hacer eso para atrás. Vamos a poner y vamos a sentarlo primero, a acomodarlo con los inyectores, y después vamos a poner el bracito ese que tengo ahí arriba, el que lo estamos acomodando con la tuerca 14, y por abajo va el tornillo, creo que era 9, la medida era 9 de ese dado que les había mostrado, y vamos a apuntarlo y vamos a apuntar todos los tornillos. Ahorita primero los vamos a llegar a que vayan sentando todos bien y ya después apretar. Ahorita no vamos a apretar nada, primero vamos a apuntar y ya después vamos apretando. Bueno, esto yo puse primero el sensor con la liga, le puse un poquitito, una pasadita de grasa a la liga para que entrara bien, me aseguré de que entrara derecha, y después ya le puse este clip. Este clip hay que meterlo bien, lo van abriendo y lo van incorporando hasta que lleguen a escuchar el clic que hace cuando cae esta parte de arriba, y la misma parte esta, pero por la parte de abajo también van a escuchar que hace clic. Ahí es cuando ya llega a caer bien en la ranura que está ahí, y ya se pueden asegurar de que no va a salir. Si no llegan a escuchar que hace el clic de que ya cayó bien el candado, lo más seguro es que se los vaya a aventar cuando empiece a haber presión de temperatura. Entonces asegúrense bien que les quede bien sentado ese candado para que no vayan a tener problemas. Ya después le pueden poner también un poquito de grasita aquí a la liga de los inyectores para que les entre suave y no tengan problema. Bueno amigos, aquí ya vamos con la ayuda del imán apuntando todos los tornillos Torx. Como les digo, primero todos nada más los metemos y les damos unas cuantas vueltas a que enrosquen bien. Aquí tengo la extensión de 1/4 con el dado Torx 30 milímetros, y aquí lo pueden ver más o menos lo largo que es la extensión, para que sepan más o menos. Es una extensión de 1/4. Aquí ya tenemos casi todos apuntados. Estamos apretando de adentro hacia afuera, primero uno y luego otro, así nos lo vamos llevando. Después con el ratch de 1/4 le damos una llegadita a todos. El bracket de abajo también ya lo vamos apuntando todo, apretándolo, perdón. Aquí les muestro lo que viene siendo el dado para el bracket de allá de abajo, el M9, el que les dije. Miren la diferencia para que no piense que es Torx. Aquí les muestro ahorita un dado Torx para que vean lo diferente que se ven, por si los confunden o por si se les hace parecido, para que vean que realmente no son iguales. Ahí los comparo ahorita. Miren, es el M9 y el otro es uno de los dados Torx. Bueno, aquí ahora sí ya está ese bracket de aluminio agarrando el intake y agarrando el block.
ahí ya lo detiene ahora sí, los tornillos están todos apretados. Está el tornillo por abajo y por arriba la tuerca que ya les había mostrado, que es 13. No sé si es la original o no, porque no parece. Pero bueno, es 13 la que trae. No sé si ustedes lo quitan y vaya a ser una 14 o puede que sea la misma. Pero bueno, vamos a seguir poniéndolo ahora sí todos los brackets estos con los tornillos que lo agarran. El de allá, el que se había caído antes, ahí lo tengo, ya lo saqué. Ahí lo voy a poner ahorita. Vamos a poner los conectores que le había quitado, que estos los había quitado para ver si no ocupaba quitar el alternador, pero pues ya ven que como el tornillo del bracket de abajo no lo podía quitar por aquí, pues ya lo tuve que quitar al final. Si no, pues no hubieran sido necesidad de quitar estos conectores de aquí abajo. Pero bueno, pues ya está hecho, ya vamos terminando. Déjenme terminar de ponerle estas cosas. Vamos a apretar la línea de gasolina esa que va ahí, y pues vamos a seguir armándole todo lo que le veamos que le hemos quitado. Bueno, aquí en esta posición, aquí es como voy entrando el alternador. El sensor que va ahí del aceite, ese se lo había quitado, no sé si se lo había comentado, pero cuando lo quité, tal vez no se los mencioné, pero ese sensor lo quité para que pudiera salir. Y ahorita en esa posición es como lo voy a meter. Después de eso ya voy a agarrar estos brackets que van ahí para que ya vayan agarrados con sus tornillos, ya no se muevan. A poner el filtro de aceite, a poner la banda y a seguir con el otro lado con lo que nos falta. Bueno amigos, aquí apenas terminando de armarlo, me he dispuesto a echarle agua para testearlo. Yo nunca les he hecho anticongelante, y menos en este caso que lo calentaron bastante y nunca se dieron cuenta que era falta de agua y lo estuvieron calentando mucho. Pues ahorita le acabo de echar un poco de agua y ahorita les muestro aquí lo que acabo de encontrar. Ahora vamos a tener que desarmar de este lado, porque acá parece que también trae un líquido grande de agua. No sé cómo hayan pasado las cosas, ya que cuando lo trajeron aquí no traía ninguna gota de agua. Ya lo habían calentado no sé cuántas veces. Pero miren, y ahorita parece que es el housing o la parte esa de plástico la que está tirando. Ahorita lo voy a desarmar y también voy a ver ahora ahí a ver qué es lo que pasa. Antes no se echaba de ver porque le echabas agua y lo prendías y luego empezaba a aventar todo por enfrente. Ahorita ya le quitamos ese liqueo y ahora vamos a ver este de acá. Bueno amigos, esta viene siendo la toma. Como pueden ver ya la habían cambiado. Esa es la toma de agua que le quité, que va pegada a la cabeza. Ahorita lo que estoy haciendo es buscarle una liga, ya que no la miro que esté quebrada, y prefiero cambiarle la liga para ver si eso soluciona el problema. Como la pueden ver, está bien plana la liga que traía. Aquí ya encontré una liga que le da a la medida. Entonces ahora se la voy a poner y van a ver la diferencia. Ahí como pueden ver, miren, ya no se mira plano, ahora queda salidita la liga y esa nos va a trabajar muy bien. Vamos a ponerle un poquito de grasa y la vamos a meter. Entonces ahí ya la tenemos puesta, y ahorita yo simplemente volví a echarle agua y estoy revisando que no tenga ningún liqueo. Ahorita ya lo he tenido un ratito y no se ve que liquee nada. Entonces lo vamos a prender y vamos a ponerlo a trabajar. Bueno amigos, en verdad que estoy muy contento, que ya lo he tenido trabajando por bastante tiempo y no se ha calentado. Los abanicos ahí como pueden ver están trabajando bien. Ahí se alcanza a ver la velocidad de los abanicos donde mueve el agua. Y pues estoy muy contento que estas personas vayan a poder agarrar su carro sin ningún problema, sin problemas de calentamientos, y que no hayan tenido que gastar tanto. Espero les haya servido este video amigos. Cualquier comentario déjenlo en la caja y ya nos estamos viendo en un nuevo video. Hasta la próxima.